Hola jóvenes, ¿cómo están? El tema que nos toca hoy día son los gases ideales. Parte de esta presentación ya la vimos en clase, pero vamos a recordar ya que ha pasado tiempo. Ya que la última semana, antes de que pasara todo esto, tampoco pudimos tener clase por temas especiales. Así que vamos a recordar cómo partimos este electivo de física. Vemos los gases ideales, vamos a ver los gases ideales que tienen características, cómo se modelan y cómo se miden físicamente los gases ideales. Los gases ideales primero tratan de emular lo que son los gases nobles. Los gases nobles que tienen de especial es que sus electrones de valencia tienen capa llena. Eso significa que no forman generalmente enlaces. No hay fuerzas intermoleculares con otros átomos, entonces no tienden a formar enlaces, lo que significa que la única interacción que existe entre los gases nobles con el entorno es simplemente física, no química, ya que la química es la formación de enlaces. Como no tienen que llevar orbitales, no necesitan generar enlaces, así que la única interacción que hay entre los gases nobles es física, de choques, de fuerzas entre ellos, pero no fuerzas químicas, sino que fuerzas físicas, de impulsos, de choques. Ahora, ¿por qué no simplemente llamamos gases nobles a los gases ideales? Porque los gases ideales son todos aquellos gases que se comporten como un gas noble. Porque no solamente estos gases nobles se pueden comportar como un gas ideal, sino que también una molécula ya formada con enlaces puede comportarse también como un gas noble. Y a esos gases que se comportan como gases nobles se les llaman gases ideales. ¿Qué son estos gases ideales entonces? Dijimos que se quieren parecer o son parecidos en su funcionamiento a los gases nobles, ya que no interaccionan con relaciones químicas, sino que solo en relaciones físicas. Cuando hablamos de gases ideales, primero vamos a tratar de verlos encerrados, que ocupen un volumen definido, y son muchas moléculas, o átomos, dependiendo, pero moléculas generalmente, y su separación es mucho mayor al tamaño que tienen individualmente. Tienen un movimiento aleatorio, eso significa que se mueven para cualquier parte. Interactúan solo por fuerzas mediante choques, ya que dijimos que las otras fuerzas que son intermoleculares de enlaces no lo hacen, ya que no se enlazan entre ellas, solamente las fuerzas que hay entre ellos son de choques. Todas las colisiones son elásticas, es decir, no se pierde energía dentro. Y el gas es puro y todas las moléculas son idénticamente la misma molécula. Lo último no se va a cumplir siempre, así que no lo tomemos de forma tan estricta. ¿Qué pasa entre las moléculas? Entre las moléculas lo que hay es vacío. Entre las moléculas del gas, lo que no son moléculas no es nada. Es vacío, vacío. Aunque no sea intuitivo, ahí no hay nada. ¿Qué es la presión? ¿Por qué los gases generan presión? La presión es la fuerza que se ejerce en un área. Y la presión que hacen los gases no es nada más que la fuerza del choque de las moléculas en las paredes del recipiente o en las paredes de lo que esté contenido. Así que la presión es el choque de las moléculas contra la pared del recipiente. Mientras más chocan, hay más presión. Y mientras más rápido chocan, también hay más presión. Así que depende de esas dos variables. Mientras más choquen y mientras más rápido choquen. Ahora, si nosotros quisiésemos aumentar la presión en un gas, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Tendremos que generar que choquen más. Es decir, podríamos meter más moléculas y así habría más choques. O podríamos reducir el espacio y así habrían más choques. O también, si quisiéramos que choquen más rápido, entonces tendremos que aumentar la temperatura, porque la temperatura se relaciona con la velocidad de las partículas. Mientras más temperatura, más velocidad tienen las partículas. Así que si nosotros aumentamos la temperatura o disminuimos el volumen, debería aumentar la presión en el gas a primeras. Entonces podemos disminuir el tamaño del envase, como nombre. Podemos aumentar la velocidad de las partículas, es decir, aumentar la temperatura. Esas serían las formas que nosotros tendríamos de aumentar la presión en un gas. ¿Cómo medimos estas variables? Estas variables nosotros las vamos a llamar variables de estado, que son la presión, el volumen y la temperatura.
porque es la que define el estado de un gas. Nosotros vamos a ver el gas siempre de forma macroscópica, no vamos a ver lo que pasa con las partículas en su pequeño mundo, sino que vamos a ver lo que pasa a nivel global. Por eso medimos estas variables que llamamos variables de estado, que son la presión, el volumen y la temperatura. La presión, ¿cómo la medimos? La presión la vamos a simbolizar con la letra P minúscula. Esa presión se mide en pascal, que es una P mayúscula con una A minúscula. Y un pascal es un newton dividido por metro cuadrado. Como dijimos, la presión es fuerza dividido área. El volumen lo vamos a medir en metros cúbicos y la temperatura la vamos a medir en Kelvin. Estas son las unidades en el sistema internacional de medida, que ustedes ya lo deben conocer. Ahora, ¿por qué medimos en Kelvin y no medimos en Celsius? Porque Celsius, el problema de los grados Celsius es que el grado Celsius se mide con respecto a lo que le pasa al agua. El grado Celsius se inventó con respecto a lo que le pasa al agua. El 0 es donde el agua se hace hielo, el 100 es donde el agua se evapora. Entonces la escala Celsius es una escala basada en el comportamiento del agua. Pero a nosotros no nos interesa tanto el comportamiento del agua, sino que de los gases. Y el problema de la escala Celsius es que la escala Celsius tiene un 0. Y si nosotros trabajamos con ese 0, en algún momento se nos hace todo 0, porque el 0 cuando multiplica algo lo convierte en 0. Por eso nosotros usamos la escala absoluta, que es Kelvin. Porque el Kelvin tiene un 0, pero se llama 0 absoluto, que es la menor temperatura que podría existir en cualquier parte del universo. Por eso nosotros usamos el grado Kelvin. O sea, el Kelvin, no es grado Kelvin, es solo Kelvin. Y por eso también nosotros no usamos el grado Celsius. Porque al multiplicar, si tengo un grado Celsius 0, que eso no significa que el grado Celsius 0 no significa que las moléculas no se estén moviendo. Significa que las moléculas de agua pasan a ser hielo nomás. Porque el grado Celsius se hizo en base al comportamiento del agua. Otra unidad en que podríamos medir la presión. La presión también se mide en atmósfera, que es la presión a nivel del mar que ejerce la atmósfera, que es 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. También la presión se puede medir en miligramos de mercurio, que eso ya vamos a ver después cuál es la transformación que hay que hacer para pasarlo a pascales. El volumen también se puede medir en litros, en donde 1000 litros son 1 metro cúbico. Y la temperatura se puede medir en Celsius, como ya dijimos, pero la idea es no medirla en Celsius porque tiene un 0 y ese 0 hace que todo se vuelva a 0 cuando se multiplique. Porque la temperatura, recuerden, expresa el movimiento de las moléculas, la temperatura. Y el 0 Celsius no es que las moléculas estén quietas, así que el Celsius no es una buena escala para representar la temperatura en base a lo que nosotros estamos viendo la temperatura. ¿Y cómo se relaciona el Kelvin con el Celsius? Si yo tengo una temperatura en grados Celsius, le agrego 273,15 y eso es en escala Kelvin. Estas son las unidades entonces en que nosotros vamos a medir cómo se encuentra un gas, por su presión, su volumen y su temperatura. Más adelante vamos a agregar el número de moles. Lo que vamos a hacer a continuación es ver experimentalmente qué se comprobó del funcionamiento de la relación entre estas variables. Uno de los primeros en inmiscuirse en estos temas fue Boyle, que dijo que a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Es decir, mientras más volumen, menos presión. Tiene sentido, porque mientras más volumen, menos choques hay contra las paredes. Mientras el recipiente sea más grande, menos choques hay contra las paredes, entonces hay menos presión. ¿Qué significa matemáticamente que dos variables sean inversamente proporcionales? Significa que su multiplicación es una constante. Entonces la presión por el volumen es una constante. ¿Qué significa que sea constante? Que no cambia en el tiempo. Si yo tengo la presión por el volumen en un instante, en otro instante la multiplicación de la presión con el volumen tiene que ser igual. La presión puede ser distinta, el volumen puede ser distinto, pero su multiplicación siempre va a permanecer constante. Este es un ejemplo de lo que pasa. Si se aumenta la presión, se reduce el volumen. Si se aumenta el volumen, se reduce la presión. La relación entre el volumen y la presión. Eso pasa a temperatura constante. Eso significa que la presión por el volumen en algún momento es igual a la presión por el volumen en otro momento.
en un instante y en otro instante posterior. Entonces esa multiplicación es constante. Veamos un ejemplo. Un gas en un globo ocupa un volumen de 4,1 litros y tiene una presión de 210 kilopascales. Si su volumen disminuye a 2,5 litros, ¿cuál es su nueva presión? Recuerden, para resolver cosas en física, lo primero que tenemos que ver es qué dato nos entrega el problema. Nos entrega un volumen de 4,1 litros y un siguiente volumen de 2,5 litros, que es el volumen que tiene después, y una presión inicial de 210 kilopascales. Si se dan cuenta, esta multiplicación tiene que permanecer constante, o sea, la multiplicación de este por este tiene que ser igual a la multiplicación de este por este. Este es el estado del gas en el globo en un instante preciso, y resulta que más adelante tiene otro estado, pero la característica que tienen es que la multiplicación de esas dos variables tiene que ser igual a la multiplicación de estas dos variables, que eso es la ley de Boyle. Reemplazamos simplemente la presión en el volumen acá, dividimos, pasamos dividiendo los 2,5 litros. Cuando nosotros trabajemos los problemas en física aquí, quizás lo más conveniente sea que las unidades separarlas de los números y después trabajar las unidades como lo que son términos algebraicos. Entonces los litros se pueden simplificar y los números lo trabajamos con los números, multiplicamos y dividimos, y nos queda que la presión en el segundo instante, cuando ya tiene un volumen de 2,5 litros, es de 344,4 kilopascales. Otra ley que se descubrió más adelante es que a presión constante el volumen y la temperatura de un gas son directamente proporcionales. Que si yo mantengo la presión, fíjense que las pesitas aquí son iguales. Si la presión en un gas es constante, si yo aumento la temperatura, aumenta el volumen, y si yo disminuyo la temperatura, disminuye el volumen. ¿Qué significa esto? Significa que si yo le entrego calor a un gas que está atrapado en un recipiente o en un globo, pongamos el caso del globo, si yo caliento el gas, resulta que las partículas van a ir más rápido, así que van a hacer choques más fuertes. Pero resulta que la presión afuera es constante. La presión es constante, entonces, así que para que la presión se mantenga constante tienen que chocar menos veces. Eso significa que el volumen tiene que expandirse. Así que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales cuando la presión es constante. ¿Qué significa que sean directamente proporcionales de forma matemática? Es que su razón, su división es una constante. El volumen dividido por la temperatura es constante en el tiempo. Eso significa que el volumen dividido por la temperatura en un instante es igual al volumen dividido por la temperatura en otro instante. No vamos a hacer un ejemplo porque el ejemplo es muy parecido al anterior. Así que vamos a seguir avanzando. Hemos hablado de la presión, el volumen y la temperatura. Lo que viene a continuación es hablar de cómo medimos cuánto gas hay en un recipiente, de cuánto gas estamos hablando, con cuánto gas estamos trabajando. ¿Cuánto gas? ¿Cómo medimos cuánto gas hay? ¿Medimos la cantidad de partículas? No podemos medir la cantidad de partículas porque son demasiadas partículas. Porque estamos viendo un gas de forma macroscópica, no microscópica. Entonces apareció Avogadro y dio un numerito que es el mol. Un mol es una cantidad de algo. Es como una docena. Una docena significa 12 de algo. Un mol significa 6,022 por 10 elevado a 23 cosas. Unidades elementales las llamo. Entonces, si yo tengo un mol de hidrógeno, significa que tengo 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. Si yo tengo un mol de dióxido de carbono, significa que tengo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de dióxido de carbono. Es como una docena, una centena, es una cantidad de algo definida, obviamente. Un ciento, por ejemplo, un ciento de hojarascas son 100 hojarascas. Un ciento de pantalones son 100 pantalones. Un mol es 6,022 por 10 a la 23 algo. Y para poder utilizar esta medida es que también se utiliza lo que se llama la masa molar. La masa molar es
cuánto masa un mol de una sustancia. Así, por ejemplo, si yo tengo un mol de una sustancia, sé cuánto esta sustancia va a pesar. Va a masar en realidad, no es pesar, sino es masar porque medimos la masa. Por ejemplo, la masa molar del hidrógeno es 1,007 gramos por mol. ¿Qué significa eso? Significa que un mol de átomos de hidrógeno, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno, masan 1,007 gramos. Entonces, ahora que sabemos cómo medimos la cantidad que hay de un gas, es decir, en moles, vamos a ver cómo se relacionan estas cantidades de gases con las otras variables a través de la ley de Avogadro. Avogadro, aparte de poner el número, dijo una ley. Dijo que a presión y temperatura constante, el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional a su número de partículas. Es decir, mientras más partículas hay, el gas va a ocupar más volumen, si es que la presión y la temperatura son constantes. Son indirectamente proporcionales, eso significa que su división es una constante, lo que indica que en un instante su división tiene que ser igual a la subdivisión en otro instante. Así como se ve en esta imagen, si yo tengo un mol de gas, o un litro de gas, no es que sea lo mismo un mol de gas que un litro de gas, pero es un ejemplo. Si yo tengo un mol o un litro de gas, yo tengo una cantidad de gas aquí y duplico la cantidad. Si la presión es constante, la temperatura es constante, entonces él debería aumentar el volumen. Si yo duplico la cantidad de partículas, debería duplicarse. Así, a través de todas estas relaciones que hemos ido viendo entre las variables de estado, que son la presión, la temperatura y el volumen, y ahora agregamos el número de moles, que es la cantidad que hay del gas, podemos llegar a la ecuación de estado del gas ideal, en donde relacionamos todas estas. Lo que dijimos en todas anteriormente es que el volumen se relacionaba de alguna forma con todas estas otras variables. Dijimos que el volumen era directamente proporcional a la temperatura, que era directamente proporcional al número de moles, a la cantidad que había, que era directamente proporcional, o sea, inversamente proporcional a la presión. Eso significa que si nosotros mezclamos todo lo que acabo de decir en una ecuación, nos queda así. El volumen es inversamente proporcional a la presión, directamente proporcional al número de moles y directamente proporcional a la temperatura. Entonces todo esto me tiene que dar una constante. Esta constante es la constante de los gases. Experimentalmente se comprobó que es la misma para todos los gases. Si nosotros acomodamos esta ecuación, nos queda que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Esta ecuación se cumple para todos los gases ideales en cualquier instante. ¿Sí? Entonces, si yo en un instante tengo una presión y un volumen, eso tiene que ser igual al número de moles que hay en el instante por la constante de los gases por la temperatura que tiene ese instante. Obviamente la temperatura medida en Kelvin, porque si fuera en Celsius 0 grados nos haría todo cero. Y no podemos tener volumen cero. Así que esta es la ecuación de estado del gas ideal, que define su estado en cualquier instante. En cualquier instante esta ecuación se cumple, sí o sí. Esa constante de los gases fue calculada, como les conté, empíricamente y es 8,31 joules por mol por Kelvin en sistema internacional, y en los otros sistemas que nosotros también nombramos es 0,082 atmósferas por litro dividido mol Kelvin. Ahora, esta constante resulta que fue calculada experimentalmente y es igual para todos los gases ideales. No para todos los gases, sino que para todos los gases ideales, que es lo que estamos viendo. Pongamos un ejemplo. Una lata de aerosol que contiene un gas propelente al doble de presión atmosférica, 202 kilopascales, y que tiene un volumen de 125 centímetros cúbicos, está a 22 grados Celsius. Se lanza al fuego y la pregunta es, ¿qué pasa cuando alcanza una temperatura de gas de 195 grados Celsius? ¿Cuál es su presión? Y te dicen como dato que cualquier cambio del volumen de la lata es despreciable. Eso significa que el volumen no cambia. ¿Qué datos nos están dando? Primero, nos están dando la presión entonces en el primer instante, nos están dando el volumen en ese instante y nos están dando la temperatura. La temperatura hay que pasarla al Kelvin sí o sí. No vamos a pasar el volumen y la presión todavía a pascales y el volumen a metros cúbicos porque vamos a ver cómo vamos avanzando. ¿Nos dan el número de moles? No nos dan el número de moles que hay en el gas, en
en el aerosol. Nos dice el número de moles que hay. Nos dicen que después cuando se tira el gas, o sea en otro momento, tiene una temperatura de 195 grados Celsius, que son 468,15 grados Kelvin, o sea Kelvin. Y el volumen es el mismo, porque dice que el volumen no varía. Si no entró gas a la lata ni salió gas de la lata, entonces el número de moles, la cantidad de gas que hay, permanece constante, así que es igual al primero. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que este gas tiene que cumplir la ecuación de estado para estas dos situaciones. Entonces, en principio, cuando no está en el fuego, su presión por su volumen, por el número de moles por la constante, por la temperatura, tiene que ser igual. Esta igualdad se tiene que cumplir aquí y esta igualdad se tiene que cumplir acá. ¿Cómo relacionamos estas dos ecuaciones? Súper simple, encontramos algo que tengan en común, despejamos en una y reemplazamos en otra. Eso es lo que pasa cuando tenemos un sistema de ecuaciones. ¿Qué de común tienen las dos? Las dos tienen de común que R en ambas es lo mismo, así que puedo despejar R en una y reemplazarla en la otra. Entonces agarro este R de acá y lo reemplacé en este R de acá, porque en ambos vale lo mismo. Ahora, si se fijan, el volumen, el número de moles en 1 es el mismo que el número de moles en 2, así que se simplifican, porque estos dos tienen el mismo valor. Además, el volumen es el mismo, así que se simplifican. Y así nos queda que la presión en el segundo estado es la presión en el primer estado dividido la temperatura en el primer estado por la temperatura en el segundo estado. Y ahí es fácil de calcular, simplemente reemplazamos. De hecho, ni siquiera tuvimos que utilizar el volumen. Como dije adelante, es mejor pasar las unidades a un lado y los números al otro para trabajar números con números y unidades con unidades. Dejamos los números a un lado, las unidades al otro, los Kelvin se simplifican. Y si trabajamos esos números, nos queda finalmente la presión en el segundo instante, cuando está a 195 grados Celsius, es de 320,4 kilopascales.